Bueno, un cordial saludo a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva teleclase sobre construcción textual. Hoy quiero hablarles sobre la producción de textos. Para ello hay que recordar, más que recordar, insistir que nosotros no debemos escribir como se habla. Es una mala costumbre que hemos ido arrastrando desde la básica secundaria hacia acá, sobre todo en la población de adolescentes, que estamos escribiendo como estamos hablando. Y eso es una costumbre que hay que erradicar, sobre todo por el proceso de profesionalización que ustedes están llevando, porque ustedes están trabajando para convertirse en futuros comunicadores sociales. Un comunicador social no puede darse el lujo de escribir como habla. Ejemplo de esto, miren, es este chat que incluso lleva implícito un chiste. La persona o el interlocutor está haciendo unas preguntas y quien le responde a la larga le dice: te voy a regalar un diccionario porque definitivamente escribes mal. Es lo que le da a entender. Entonces, muchachos, la invitación es a que nosotros aterricemos, nos concentremos, asimilemos un proceso de formación para escribir mejor, y para eso quiero brindarles unas pautas que espero que les sirva de mucho en este contenido que abarca 18 diapositivas. En 18 diapositivas quiero hacerles el planteamiento inicial de lo que es la producción de textos. Características de la comunicación escrita. Hay 8 características que les quiero presentar el día de hoy. Según Héctor Pérez Grajales, en su libro Comunicación Escrita, nos presenta 8 características que resultan de verdad bastante interesantes y muy positivas para nosotros empezar a crear textos escritos. Es un proceso complejo, pero a medida que nosotros vayamos ejerciendo una mecánica y una práctica, de seguro que se va a hacer más fácil. Primera característica: se utilizan signos ortográficos. Este rasgo de signos ortográficos implica el uso correcto de las letras del alfabeto, de la ortografía, que está ausente en la comunicación oral. Nosotros en la comunicación oral no podemos detallar si una persona nos está hablando con errores ortográficos o no, a menos que sea la forma como se exprese sobre una palabra. Por ejemplo, el error común que cometemos a veces, muchas veces, al no decir hubo, sino hubieron. Ahí uno puede entrar detecta un error ortográfico, detecta un error de dicción, detecta un error de lenguaje, y de inmediato entramos a corregir. Pero a veces, si nosotros nos acostumbramos a decir hubieron, cuando tú llevas eso a la producción textual, así lo vas a escribir muy seguramente. Entonces, tenemos que concentrarnos en esos pequeños detalles, ser conscientes de que la manera como hablamos no puede ser la misma en la manera como nosotros vamos a escribir. Segunda característica: sustituye la deixis implícita en la enunciación oral por la descripción detallada del emisor-receptor, gestos, movimientos del cuerpo, las manos y la cara. Algunos elementos que nosotros expresamos cuando estamos hablando, de una u otra manera, deberían acompañar cuando yo estoy escribiendo, haciendo una narración. Pero eso tengo que hacerlo utilizando algunos elementos lingüísticos precisos. Se preguntarán ustedes, ¿qué es eso de la deixis? Vamos a explicar la deixis. La deixis es la función de ciertos elementos lingüísticos que señalan algo que se ha dicho anteriormente en la frase o que está presente ante los hablantes como los demostrativos.
Miren, palabras como tú, hoy, aquí, esto, son expresiones deícticas que sirven para señalar personas, situaciones, lugares, etc. Es eso la definición de lo que es una deixis. Es lo que nosotros estamos gestualizando cuando estamos en una conversación, cuando estamos haciendo un discurso oral. Esos gestos, cuando yo voy a empezar a escribir, los voy a reemplazar por elementos lingüísticos como los que estoy describiendo aquí. Espero haya quedado claro eso. Bien, continuamos. Característica número 3. Utiliza la acentuación y la puntuación. La comunicación escrita utiliza la acentuación y la puntuación para sustituir las pausas y la entonación, es decir, lo que se denomina código paralingüístico. Yo he sido bastante insistente cuando ustedes entregan un material, cuando entregan un trabajo, en el uso correcto de la puntuación, sobre todo de los acentos y de las comas. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar el sentido a lo que ustedes quieren expresar. Un ejemplo, este es un ejemplo, una frase muy sencilla. Frase 1. El niño, al no ver a su madre, gritó mamá. Frase 2. El niño, al no ver a su madre, gritó mamá. Si notan el cambio que hice en la última frase, le di más fuerza, le di más expresión. ¿Por qué? Porque utilicé unos puntos suspensivos. Eso me da una pausa un poco más prolongada. Y utilicé también unos signos de admiración. El signo de admiración o de exclamación, perdón, el signo de exclamación le da una fuerza a una palabra que tú quieres que se denote como una palabra, una expresión que denota fuerza, mayor acentuación. Eso es lo que es el código paralingüístico. La utilización, la implementación de estas herramientas de puntuación que sustituyen en una conversación oral las pausas y las entonaciones. Característica número 4. Aquí lo que hay que decir es que la comunicación escrita está limitada a situaciones reducidas de la vida, como las personas que no saben leer, los no alfabetizados, o lo que, como de costumbre o popularmente conocemos como analfabetas. Mientras que la comunicación oral es universal. Entonces, la comunicación escrita tiene esa limitación, es una característica, pero hay que también incluirla aquí para efectos de nosotros, que es importante, esto para decirle que es importante a la hora de que cuando yo me decida hacer un texto, yo tengo que saber a quién me voy a dirigir y cómo lo voy a hacer. Eso es clave, y eso incluye a los alfabetizados. Quinta característica, vean eso. La escritura elude, esquiva, evita la redundancia léxica, la redundancia sintáctica y semántica como recurso de eficacia, y esto hay que tratar de evitarlo al máximo como recurso de comprensión, porque aquí no se comprende. O sea, es muy obvio los errores que se están cometiendo aquí. Entonces, de ahí a que se imponga el uso de sinónimos. Esto es otra cosa de que yo quiero recomendarles mucho. Cada palabra que ustedes vean, que ustedes desconozcan, busquen primero su significado y los sinónimos también que puede tener. Esto les va a ayudar a enriquecer el vocabulario. Y cuando ustedes están escribiendo, no van a entrar a esas cacofonías, no van a entrar a esa repetición, a esa redundancia en los términos que afean una redacción. Cuando yo descubro palabras y empiezo a buscarle sinónimos y antónimos, obviamente, pero más los sinónimos, yo estoy enriqueciendo mi vocabulario. Y vamos en la vida a evitar este tipo
de redacción. Hielo frío, pintamos casa a domicilio, obviamente, y se solicita trabajador para trabajar, ni más faltaba. Bueno, continuemos. Característica número 6. La escritura exige una planificación cuidadosa. ¿Qué debe involucrar esta planificación cuidadosa? Esta planificación debe involucrar la macroestructura y la superestructura. Ahorita vamos a ver qué es eso. Macroestructura y superestructura. ¿Qué debe involucrar también? La formulación de enunciados lingüísticos que van a orientar la composición del texto completo. Tradicionalmente este aspecto se ha dejado al azar y de ahí las faltas o fallas que están afectando la coherencia global de un texto. Esto requiere planificación, señores. Escribir requiere todo un proceso y requiere un plan, dependiendo del tipo de escritura o de texto que yo voy a redactar. Entonces, continuando, tenemos una séptima característica que dice: en la escritura se exige acatar las reglas sintácticas y semánticas. Hay exigencia de acatamiento de estas reglas sintácticas y semánticas. En el transcurso de que ustedes vayan ascendiendo en la carrera profesional, en lo que tiene que ver con las asignaturas de redacción, van a ser más exigentes estas reglas sintácticas y semánticas. Aquí se censura socialmente la violación de estas reglas y se exige un uso óptimo de la lengua de acuerdo con la norma estándar. Es por eso que, ¿qué pasa? Que siempre se ha corregido las faltas ortográficas, las faltas de puntuación, las discordancias entre sustantivo y adjetivo, entre sujeto y verbo, el desorden gramatical, la inconsecuencia en el tratamiento pronominal, la expresión defectuosa de la relación sintáctica y semántica, la ambigüedad. A veces somos muy ambiguos cuando estamos escribiendo, y muchas situaciones o problemas más que nosotros tenemos que ir dándole solución en este proceso de escribir. Por eso al inicio de este contenido, de este plan programático, nosotros vimos las reglas básicas de escritura. Recuerden, ustedes hicieron exposiciones sobre eso cuando estábamos todavía en la presencialidad. Ustedes hicieron un buen trabajo de indagación, de investigación y de sustentación de las reglas básicas de la escritura. Y por eso se hace una exigencia de acatar estas reglas sintácticas y semánticas para mejorar ese proceso de redacción. Como octava y última característica, tenemos que los cambios que se introducen en la lengua oral no se admiten sino mucho tiempo después que la comunidad hablante los ha aceptado y previa convalidación de la Real Academia de la Lengua. Ejemplos como tuitear, que es una publicación a través de Twitter, WhatsApp. Estas acepciones ya son válidas por la Real Academia de la Lengua. WhatsApp o WhatsApp es un mensaje enviado por la aplicación WhatsApp. Amigobio o amigovia, que es la fusión de amigo y novio, son términos que ya se han introducido a la lengua castellana después de que ha pasado bastante tiempo, de que los hablantes han aceptado, han adoptado y la Real Academia de la Lengua ha aceptado estos términos, estos elementos. Entonces, los cambios es otra de las características de la comunicación escrita. Bueno, como les dije anteriormente, hemos hablado
he utilizado este término de macroestructura y superestructura, pero quiero explicárselos un poco más. La macroestructura, dice, es la información más importante que los hablantes recordarán de una conversación, de un artículo o de un ensayo. La macroestructura es entonces el mensaje final, el núcleo duro, lo que llamamos en derechos humanos el núcleo duro. ¿Cuál sería el núcleo duro de los derechos humanos? Es la dignidad humana, la igualdad. Todo ser humano nace igual, sea del color que sea de la raza que sea. La sangre humana es roja. La dignidad humana es la misma para todos, sea indígena, sea alfabeta, sea analfabeta. Todo ese es el núcleo duro. El núcleo, en el sentido de la escritura, de la macroestructura, es el mensaje final que yo quiero que una persona recuerde de ese mensaje que yo estoy transmitiendo. La superestructura es un poquito más compleja, corresponde al plan seguido donde las ideas se jerarquizan y organizan según el tipo de texto que yo voy a presentar. Esa es la superestructura. A eso le dedico un poco más tiempo. Hay varios tipos de estructura dependiendo el texto. Por ejemplo, en narración, superestructura de la narración. Se compone de las siguientes categorías: un marco, una complicación, una resolución, una evaluación y una moraleja. Los escritores que se dedican a crear cuentos, a crear fábulas, se guían por esta superestructura. Hacen un marco, hacen un relato inicial que muchas veces, o la mayoría de las veces, es una situación común que puede ocurrir entre ciertos personajes. De ahí sale un hilo conductor con un personaje o varios personajes y se crea un problema o una complicación. Esos mismos personajes tendrán que darle una resolución, conlleva a una evaluación y a una moraleja, que es el mensaje final, es lo que yo quiero dejarle a ese lector, la moraleja. ¿Qué vendría siendo la moraleja en este caso? La superestructura, la macroestructura. La moraleja, al final, la enseñanza es la macroestructura, es lo que yo quiero dejarle, ese mensaje que quiero dejarle a la persona. Y eso se realiza a través de toda esta superestructura. Entonces, vamos a verlo en otro tipo de escritura, en una conversación. Por ejemplo, en una conversación, la superestructura de una conversación sería la apertura, el objeto de la conversación, la terminación, una orientación y una conclusión. Esa sería la estructura de una conversación. ¿Cuál sería la superestructura de la argumentación? Este es el punto uno de los puntos al que quisiera llegar. Como en los casos anteriores, consta de varias categorías. Tenemos un planteamiento del problema. Generalmente, cuando yo voy a argumentar, parte del planteamiento de un problema, viene el desarrollo de la argumentación, que es mi posición o mi criterio, y viene la conclusión. Jóvenes, a veces es triste cuando uno como docente recibe un material, recibe un texto, pero no tiene una iniciación, no hay un planteamiento, no hay ni siquiera una introducción, o sea, un párrafo introductorio. Acostúmbrense cuando ustedes les piden un trabajo, así no se los estén solicitando, ustedes hagan un párrafo introductorio, desarrollen su argumentación y hagan una conclusión. No importa que sea un párrafo, que sean 2 líneas. En una línea yo puedo dar una conclusión. Pero acostúmbrense a llevar siempre esa superestructura. Un introductorio donde se plantea un problema, un desarrollo de la argumentación y en una conclusión. Si ustedes hacen esa superestructura, que es básica, créanme que van a darse a entender y van a presentar unos buenos trabajos.
Hasta una carta, que es de pronto un elemento básico de comunicación, tiene una superestructura, tiene un encabezado, tiene el texto y tiene el cierre. ¿Qué estoy pidiendo o a dónde quiero que me respondan? Etcétera, etcétera. Bien, continuemos. Van Dijk nos presenta un esquema que nos da una comprensión un poco más general de lo que es el tópico comentario. ¿Cómo sería? Bien, tenemos un texto, tenemos un tópico y tenemos el comentario. Se desprende un subtema 1 y se desprende un subtema 2. Se desprende un párrafo 1, un párrafo 2, un párrafo 3, un párrafo 4. Entonces, miren, analicen que hay un tema general, un tópico, y empieza el redactor a hacer un comentario, pero él va aterrizando en temas puntuales. El subtema 1 presenta 2 párrafos y ese mismo comentario tiene un subtema que lo desenvuelve en otros párrafos secundarios que serían el tercer y cuarto párrafo. Y en el subtema 1 se desprende del párrafo 1 un tópico y un comentario, y del párrafo 2 otro tópico y otro comentario. Eso es un esquema general de cómo yo puedo hacer una redacción. Aquí tenemos unas convenciones para que ustedes lo tengan claro. La oración, la T sería la temática, oración temática del tópico, y la secuencia. Entonces tenemos una oración temática y una oración secuencia, otra oración temática y otra oración secuencia. Bueno, entonces quería presentarles estos temas como un marco de lo que es empezar a hacer el trabajo de redacción. En la próxima teleclase ya vamos a empezar a trabajar lo que es el proceso de redacción con la composición de párrafo, qué es un párrafo y cómo se estructura. Muchas gracias y que tengan un feliz día.